Bienvenidos y bienvenidas a este evento online que durará 3 días para descubrir el origen del síndrome del intestino irritable o, como lo conoce la gran mayoría, el colon irritable. Vamos a trabajar muchas áreas, o sea, cuáles son todas aquellas áreas que realmente están afectando al síndrome del intestino irritable. Pero hoy, en la parte 1, en el evento de hoy, vamos a ver cuál es el origen del síndrome del intestino irritable o, como lo conoce la gran mayoría, el colon irritable. Arrancamos. Bueno, para aquellas personas que no me conocen, yo soy Tania Pina. Si es la primera vez que me estás viendo, pues nada, darte la bienvenida y decirte que se puede, que sí se puede, y quiero contarte mi historia. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, ¿por qué me dedico? Lo primero es por qué me dedico a lo que me dedico. Cuando yo nací, siempre tenía muchos problemas. Ya era un bebé muy llorón. Mi madre me llevaba al médico y el médico le dijo pues que era un bebé muy llorón, que no tenía nada, que simplemente lloraba porque era muy llorón y ya está. Fui creciendo y a los 4 añitos me ingresaron por una hepatitis A, que es un problema en el hígado. Fui creciendo, era una niña muy debilucha, supuestamente, bueno, me etiquetaban siempre como que era una niña pues muy debilucha, que todo me sentaba mal, que apenas podía comer cualquier cosita porque todo me iba a sentar mal. Y entonces eh, yo recuerdo que mi madre continuamente me daba pues una manzanilla para el dolor de barriga, pastillitas de aloe vera para poder evacuar. O sea, desde pequeñita ya siempre tenía problemas de estreñimiento. Era un poquito tímida e introvertida, aunque no lo parezca ahora, ¿eh? Ojo. Pero sí que lo era. Era un poquito introvertida. Y recuerdo pues que mi madre pues no paraba de llevarme al médico porque no sabía qué me ocurría, porque siempre estaba como muy debilucha. Siempre tenía anemia, un tono muy amarillento, o sea, era como muy blanquita y amarillento la piel, siempre muchas ojeritas, no dormía bien, o sea, tenía muchos problemas desde bien pequeñita. Y cuando fui creciendo en la parte de la adolescencia, ya ahí sí que empecé a notar pues graves problemas. ¿Por qué? Porque ya no iba bien al baño, pero no solamente por 2 o 3 días, sino que me costaba incluso ir al baño, iba una vez por semana, se me hinchaba muchísimo el abdomen. O sea, recuerdo que el abdomen, lo que es la barriga, sobrepasaba lo que era el pecho. Se me inflamaba desde la parte alta hasta la parte baja del abdomen. Después tenía muchos problemas, como te decía, de dormir, irritabilidad emocional. Y cuando llegué como a los 19 años aproximadamente, ya tuve que tomar, bueno, no llegué a tomarlo, pero sí que es cierto que fui al médico varias veces porque me daban como taquicardia. Y ahí empecé a tener ansiedad. Después de la ansiedad, los síntomas se fueron agravando y llegó un punto era o perdía mucho peso, me quedaba muy delgada, o todo lo contrario, muy hinchada. Nunca tuve sobrepeso, pero sí que sentía que estaba muy, muy, muy hinchada. Y ya después, poco a poco, recuerdo que en una de las vacaciones tendría como unos 24 o 25 años, que fuimos de viaje de amigos y de pareja, y estando en Portugal, pues nos fuimos como unos 4 días, y a raíz de ahí, cuando volví, tuve como un mes sin prácticamente ir al baño. En ese mes recuerdo que solamente fui una vez, y cuando volví ya llevaba mucho tiempo sin ir al baño. Cuando estaba en Portugal y cuando volví, fui al hospital. Fui al hospital, me quedaron, tuve que estar en observación porque llevaba pues prácticamente eso, casi un mes sin ir al baño. A base de enemas, a base de no saber qué comida me sentaba bien. Cada día iba retirando alimentos como por ejemplo la lactosa. El gluten en ese momento de mi vida todavía no lo había retirado mucho, pero sí que en gran medida porque mi hija era celíaca. Bueno, muchísimos problemas, ¿no? Y no solamente hablamos de problemas digestivos, sino también extras digestivos, como por ejemplo problemas en la piel muy, muy, muy seca, no dormir bien, irritabilidad emocional. Bueno, se me juntaba, yo recuerdo que es que simplemente era que no tenía fuerzas, no tenía energía.
Yo recuerdo que me levantaba cansada y me acostaba cansada. Me costaba muchísimo dormir. Y el sistema inmune siempre lo tenía muy, muy bajito. Yo recuerdo que lo tenía muy deprimido siempre y nadie sabía el por qué. Claro, tú ibas al médico, te hacían una prueba, me decían todo está bien. Incluso me llegaron a hacer colonoscopia y gastroscopia, pero nada. Supuestamente todo está bien y no había nada, pero yo seguía con los síntomas. O sea, no eran unos síntomas visibles, pero es que yo no me sentía bien. No tenía energía, no me sentía, o sea, mm, es como algo que tú no puedes llegar a explicar. Estoy intentando explicaros cómo yo me sentía en aquella época. Es como tú no sabes cómo explicarlo, pero tú no estás bien. Todos tus análisis salen medio bien, a lo mejor un pilín de anemia, una vitamina B12 un poquito bajita, la vitamina D un poquito bajita, el sistema inmune deprimido, pero tampoco es como algo alarmante. O sea, esos estudios de análisis, estudios de sangre, todos te salen prácticamente que todo está bien, pero tú no estás bien. Y después te hacen gastroscopia, colonoscopia, con suerte, porque hay muchas personas que a día de hoy su médico pues no se lo deriva. Y aquellas personas porque se lo hacen, pues le dicen todo está bien. Simplemente es estrés. Pero hay mucho más. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Que es el síndrome del intestino irritable y cuál es su origen oculto. Pues bien dicho esto, a partir ya de mis 25 años comencé a estudiar pues todo, ¿no? De forma autodidacta sobre todo la alimentación, porque claro, a mí lo que era la nutrición convencional no me funcionaba. A mí eso no me funcionaba. Yo decía, es que mandan unas cosas que yo intento comer, pero que a mí eso realmente no me va bien. Y poco a poco fui haciendo varios cursos sobre alimentación consciente, aprendí profundamente sobre la combinación de alimentos, jugos, que era lo que realmente estaba alterando a mi sistema nervioso. A la misma vez, bueno, empecé a estudiar desde mis 25 años hasta actualmente y todos mis estudios se basan pues, en la salud integrativa. Desde la alimentación, después también fui instructora de fitness durante muchos años, fitness, pilates y natación. Estuve como 8 años trabajando de ello. Estudié sociosanitaria también, estuve trabajando también en una clínica, después estudié laboratorio de química, psicoterapia, hice cursos también para hacer psicoterapia basada en las emociones, estudié también medicina integrativa, etcétera, etcétera. Y ya pues en los últimos años me he profundizado muchísimo en lo que es la microbiota intestinal y en la epigenética. Y todos aquellos factores que predisponen al síndrome del intestino irritable a tener una baja calidad de vida, porque al final afecta muchísimo en la calidad de vida. Pues esto es brevemente mi historia, porque ya os iré contando, ya te iré contando pues, todo lo que me fue sucediendo, ¿no? En partes, pero para que te hagas una idea de cómo yo me sentía, ¿no? En aquel momento, porque evidentemente en aquel momento de mi vida nadie me decía, oye Tania, que tú lo que tienes es el colon irritable. Ahí nadie te lo decía. Antiguamente lo que te decían era, pues come más fibra, bebe más agüita, come kiwi para ir al baño y laxantes por un tubo. Y esa era la única solución que me daban y estuve así pues hasta mis 28 años. Y ya claro, evidentemente cuando ya empiezas con las taquicardias, empieza la ansiedad que iremos viendo a lo largo del evento, entre hoy, mañana y pasado, qué es lo que ocurre en ese eje intestino-cerebro y cómo nos afecta también, no solamente a la parte digestiva, sino también a las emociones, vaya a ver que en realidad pues hay que tener un equilibrio. Hay un desequilibrio muy fuerte, muy grande, y que si no tomamos el control, nuestra calidad de vida va empeorando, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver cuál es el origen real del síndrome del intestino irritable. ¿Cuál es ese síndrome? O sea, ¿cuál es el origen real de ese síndrome? Toma un cafelito. Porque esta grabación la estoy haciendo justo ahora por la mañana, a las 7 de la mañana está amaneciendo.
Está el día súper bonito, además que estamos en luna llena, ¿eh? Súper bonito. Esta mañana me he despertado bien tempranito y había una luna llena preciosa. Pues nada, seguimos. El origen oculto del síndrome del intestino irritable, ¿cuál es? Lo primero que te tengo que decir es que no tienes una enfermedad. No es una enfermedad. Muchas personas dicen, no es una enfermedad, una patología. No es una enfermedad, es una hipersensibilidad gastrointestinal y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, para mí es un don. Tu cuerpo va a decir, guau, ¿cómo va a ser un don si tienes muchos problemas, no? Pues sí. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen el síndrome del intestino irritable, digo que es un don porque te avisa de que tu cuerpo se está intoxicando más de lo normal. Entonces, cuando una persona tiene problemas del síndrome del intestino irritable, no estamos hablando de que esa persona tenga problemas gastrointestinales simplemente. Estamos hablando de problemas gastrointestinales y extras también digestivos que están relacionados pues con cosas que pensamos que no tienen nada que ver con el colon irritable, pero que sí que tiene que ver, como por ejemplo una ansiedad, una depresión, insomnio, baja energía, niebla mental, fatiga crónica, problemas de la piel, o sea, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado con el colon irritable, incluyendo también el hipotiroidismo, fibromialgia, eh, candidiasis recurrente. O sea, hay muchas patologías relacionadas con el colon irritable, incluyendo el famoso SIBO, ese famoso SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, también está incluido dentro del colon irritable, ¿vale? Entonces, lo que iba diciendo es que el colon irritable no es una enfermedad, sino una hipersensibilidad gastrointestinal y emocional. ¿A qué? A todo aquello que nos estamos exponiendo continuamente. A los químicos que llevan en la comida, por muy saludable que sea la comida, incluyendo también frutas y verduras, hay químicos que a nosotros nos están alterando más de lo normal. Alimentos que alteran el sistema nervioso, como por ejemplo consumir cerdo. El cerdo también altera el sistema nervioso. Xenobióticos. En medicina llamamos xenobióticos a todos aquellos exponentes, a todos aquellos químicos que están también alterando a nuestro sistema nervioso, como por ejemplo el wifi. Químicos. El humo de los coches, de las empresas, todos aquellos productos cosméticos también que usamos en el día a día como gel, champú, pasta de dientes, cremas solares, también que ahora muy típico en verano, cremas hidratantes, todo aquello que nos echamos en el cabello, etcétera, incluyendo también las pinturas. Esto es muy importante también saber qué tipo estamos usando. Pues bien, todo eso nos va a afectar. Xenobióticos, la alimentación, no hacer deporte o hacer deporte en exceso, que también lo veo mucho en consulta, no tomarnos nuestros descansos, no dormir bien, súper importante, y sobre todo algo que la mayoría de las personas pues no quieren o quieren echar la mirada a un lado, es todo aquello que está relacionado con las emociones. Aquellas emociones que no están bien digeridas nos van a afectar muchísimo. Ser introvertido, tener mucho miedo, no saber poner límites y no saber decir que no, súper importante. Vivir completamente desalineados con lo que realmente pensamos, sentimos y hacemos. No vivir con nuestro propósito de vida. Todo eso va a desencadenar que activemos todas aquellas cascadas del síndrome del intestino irritable. ¿Por qué? Porque las emociones bajan la frecuencia. Cuando nuestro cuerpo baja la frecuencia, ¿qué ocurre? Que ahí es cuando el cuerpo se contrae, las células se contraen y ahí es cuando empezamos a pre-enfermar. Y cuando se sostiene en el tiempo ese encogimiento de nuestro cuerpo, ahí es cuando enfermamos. Así que fijaros la importancia que tiene saber gestionar bien las emociones, saber quién soy,
cuál es mi autoconcepto, cómo pienso de mí mismo. Eh, y resolver sobre todo es cómo gestionar bien las emociones. No es que no vivamos en estrés, porque al final en la sociedad actualmente en la que vivimos estamos expuestos al estrés continuo, pero cómo sobrellevamos al estrés. Si vamos continuamente corriendo, no vivimos alineados con nuestra vida, no sabemos poner límites. Y otra de las cosas más importantes, más profundas y de las que menos se tienen en cuenta al tratar este tipo de patología, porque en realidad no es una enfermedad, es una hipersensibilidad que tu cuerpo te está diciendo que estoy demasiado intoxicado y que tengo que eliminar todas esas toxinas que me están bloqueando el organismo. Cuando entendemos eso, te das cuenta que en realidad tú no tenías una enfermedad. Te das cuenta que tu cuerpo empieza a arrancar, que empiezas a tener energía, que empiezas a tener buen tono de piel. Yo no llevo maquillaje, muchas personas me preguntan, ¿tú llevas? No llevo nada de maquillaje. El color de piel se regulariza y no porque estemos en veranito, sino si me veis durante el año me vais a ver igual. Mm, Empiezas a dormir bien, a tolerar bien los alimentos, puedes llevar una vida normal, tienes energía, claridad mental, concentración, memoria, cosa que cuando vivimos intoxicadísimos no se puede. Y de ahí esa falta de energía, falta de concentración y todo lo que va ocurriendo. Uno de los factores también que no se tienen en cuenta y que la mayoría pues sí que hay por detrás, un origen oculto, muy oculto en el síndrome del intestino irritable es los traumas. Un trauma en la infancia, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Una de las preguntas que siempre hago en consulta es, ¿cuándo comenzaste con todos los problemas gastrointestinales? La mayoría de las personas me contestan cuando ya no pueden más. O sea, cuando ya llevan mucho tiempo con estos problemas y piensan que el origen empezó ahí, pero no. Si empezamos a tirar del hilito, empezamos a tirar y cuando nos damos cuenta, llevan desde la infancia, la mayoría de las personas vienen de la infancia. No tuvieron una buena infancia, hubo falta de economía, violencia, maltrato físico, psicológico y tema tabú, violencia, o sea, violación. Muchas mujeres, porque tenemos que recordar es que cada 2 mujeres, un hombre padece del síndrome del intestino irritable, quiere decir que la mayoría de los casos, más de un 50% de casos con síndrome de intestino irritable vienen en mujeres. Es una predisposición genética, ¿esto qué significa? Que viene de mis genes, pero que según mi estilo de vida podemos encender esos interruptores o apagarlos. Así que, si tienes el síndrome de intestino irritable, lo más probable es que tus padres o familiares, algún familiar tenga también problemas gastrointestinales. Que haya, por ejemplo, de herencia o la familia cáncer de colon. Supuestamente los estudios no relacionan el colon irritable con cáncer de colon. Sin embargo, por ejemplo, enfermedades inflamatorias como el Crohn o la colitis sí que puede llegar a desencadenar una enfermedad crónica como es el cáncer. Pero el colon irritable, si no se trabaja, si no se cura, viendo muchos casos, llevo casi 5 años ya de investigación y la mayoría que vienen de colon irritable vienen familiares con cáncer también, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser tu caso, no tienes por qué tener miedo ni mucho menos, pero sí que tienes que... yo recuerdo que una profesora de química me dijo, no tenéis que tenerle miedo a los productos químicos, pero sí que respeto. Pues esto es igual. No tienes que tener miedo si tienes colon irritable, porque el miedo lo único que va a hacer es que active más esa cascada de patologías gastrointestinales, entonces esos síntomas gastrointestinales, pero sí que te recomiendo que tengas respeto. Un respeto a que veas atrás si hay algún familiar con posible causa de alguna
enfermedad inflamatoria intestinal o algún tipo de cáncer, ¿vale? No tengas miedo, pero sí que te invito a que empieces a tomar acción. Así que también muy importante echar atrás, porque hay veces que también no viene de ti directamente. Te he dicho que a lo mejor puedes tener problemas de una gestión emocional o traumas, shock emocionales de la infancia. Te pongo muchos casos, ¿no? Por ejemplo, de personas que de pequeñito en casa el papá maltrataba psicológicamente a la mamá, con ellos era muy bueno, pero la mamá la maltrataba psicológicamente con insultos, eh, pues le ponía el plato en la comida, o sea, imagínate, ¿no? A la hora de comer, en casa, la mamá le pone el plato está muy caliente, esto es un caso real, el plato está muy caliente y el papá tira el plato porque se ha quemado, va a tomar una cucharada, se quema y tira el plato. La mamá tiene que recoger los platos, manda a sus hijos corriendo a la habitación y ahí la niña o el niño desarrolla una cascada de problemas gastrointestinales. Ya lo tenía en sus genes de su antepasado, su abuela, su madre, y ahí empieza a desencadenar también ella o él. ¿Por qué? Debido a ese trauma, ¿no? Un impacto tan fuerte como es tirar un plato, crea un miedo muy potente a ese niño. Gritos, vejaciones, insultos muy fuertes. Ahí puede llegar a empezar el origen del síndrome del intestino irritable. No somos conscientes, imagínate, ¿no? Estoy hablando de un caso real. No era consciente en ese momento, pero conforme fue creciendo, se dio cuenta que a la hora de comer, ese niño o niña, cada vez que llegaba la hora de la comida o incluso cuando salían fuera de casa, a un restaurante, a un bar, esa niña o ese niño empezaba a tener como una pequeña ansiedad, incluso empezaba a darle cólicos intestinales y empezaba a doler la barriga y en mitad de la comida tenía que ir al baño corriendo porque le dolía la barriga. Y la madre no entendía el motivo del por qué siempre a la hora de la comida le dolía la barriga. Eso es un trauma. Y ahí puede desencadenar y empezar una cascada con el síndrome del intestino irritable. Así que te invito a que reflexiones cómo ha sido tu vida en la infancia, eh, si hay algún trauma, alguna mala gestión emocional, si ha habido violación, si ha habido violencia física, emocional, porque eso te ha podido crear o empezar toda esa cascada del síndrome del intestino irritable y activar todos esos interruptores que son esa predisposición genética que llevas ya dentro y que la estés activando. Es muy importante tocar todas las áreas. Esta es una de las que más cuesta a la gran mayoría de las personas, pero es muy necesario tocarla. Así que nada, recordarte mañana en la parte 2, la parte 2 de este evento online, vas a ver cómo no es necesario llevar una dieta muy estricta, como la dieta baja en FODMAP, no es necesario tomar medicamentos ni antibióticos tampoco, incluyendo si tienes el SIBO, el famoso SIBO, incluyendo si tienes también una infección por Helicobacter pylori, que también es muy típico en el colon irritable. Tampoco tienes que tomar inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo antiácidos también para una gastritis, esofagitis, que también está muy relacionado con el colon irritable. Y sobre todo es si tienes molestias articulares, ya te empieza a doler las articulaciones, contracturas musculares, no duermes bien, etcétera, etcétera, cómo influye ese eje intestino-cerebro con tu alimentación, etcétera. Mañana vamos a ver todo eso, en qué consiste, cómo, o sea, mejor dicho,
cómo vas a tratar el síndrome de intestino irritable, y por qué no es necesario realmente llevar una dieta tan estricta, sino llevar una alimentación estratégica, una alimentación consciente, una alimentación que te dé aquello que necesitas para absorber bien los nutrientes, sin llegar a hacer dietas estrictas o una dieta baja en FODMAP, donde realmente ahí lo que se hace es restringir alimentos, y no se trata de restringir alimentos, se basa en identificar cuál es tu tipo de colon irritable y cuál es aquella alimentación realmente que tú necesitas para absorber bien los nutrientes. Porque claro, dependiendo de tu tipo de colon irritable vas a necesitar un tipo de alimentación u otra, incluyendo fitoterapia, que es la suplementación, pero la justa y necesaria. No es necesario tomar tantísima suplementación. Yo no lo he tomado, ¿eh? Ni incluso probióticos, fijaros lo que os digo. Pues nada, mañana nos veremos, y recordaros que el tratamiento y el último evento, que será el domingo, hablaré de en qué consiste el método AMA, que es el tratamiento que utilizo en consulta, ¿vale? Y que hablaremos, pues, que abro agenda, pero esto lo contaré al detalle el domingo. Abrimos agenda para los próximos 3 meses, pero te lo explico todo el domingo al detallito. Nada, te espero mañana, ¿vale? Si has resonado todo esto contigo, todo esto, todas estas cascaditas del colon irritable, que parece que todo es visible, pero que no es visible, que no sé qué me pasa, no me han hecho un diagnóstico claro, te espero en el próximo capítulo. Mañana, os veo mañana. Un besito muy grande.